Bienvenidos a la revisoría NIC 29, donde revisaremos terminología, alcance, la reexpresión de estados financieros a coste histórico, cuenta de resultados, estados financieros a coste corriente, balance, cuenta de resultados, cifras de ejercicios anteriores, economías que dejan de ser hiperinflacionarias, información a revelar. Know-how de información financiera en economías hiperinflacionarias. Concepto, objetivos. Estrategia. Tasa de inflación, balance general. Requerimientos. Tasa de inflación, estado de resultados integrales. Requerimientos. Estados financieros convertidos. Requerimientos. Análisis. Revisoría NIC 29. Terminología. Resumen Norma Internacional de Contabilidad número 29, NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. Alcance. La presente norma será de aplicación a los estados financieros individuales, así como a los estados financieros consolidados de una entidad cuya moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria. La reexpresión de estados financieros. Los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, se establecerán en términos de la unidad de medida corriente en la fecha del balance, ya estén elaborados utilizando el método del costo histórico o el método del coste corriente. Tanto las cifras comparativas correspondientes al ejercicio anterior exigidas por la NIC 1, presentación de estados financieros, como cualquier otra información referente a otros ejercicios precedentes, quedará establecida en términos de la unidad de medida corriente en la fecha del balance. Para presentar cifras comparativas en una moneda de presentación diferente serán de aplicación tanto el apartado B del párrafo 42 como el párrafo 43 de la NIC 21, efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. Las pérdidas o ganancias derivadas de la posición monetaria neta deben incluirse en el resultado neto, revelando esta información en una partida separada. Estados financieros a coste histórico. Las cifras del balance aún no expresadas en términos de la unidad de valoración corriente en la fecha del balance se reexpresarán aplicando un índice general de precios. Cuenta de resultados. La presente norma exige que todas las partidas de la cuenta de resultados estén expresadas en la unidad monetaria corriente de la fecha del balance. Para ello, todos los importes necesitan ser reexpresados mediante la utilización de la variación experimentada por el índice general de precios desde la fecha en que los gastos e ingresos fueron incurridos y contabilizados. Estados financieros a coste corriente. El balance. Las partidas valoradas a coste corriente no serán objeto de reexpresión por estar ya valoradas en términos de la unidad de valoración corriente en la fecha del cierre del balance. Cuenta de resultados. Generalmente la cuenta de resultados a coste corriente muestra los costes corrientes de las partidas en el momento en que las transacciones y sucesos correspondientes ocurrieron. El coste de las ventas y la amortización se registran según sus costes corrientes en el momento del consumo. Las ventas y los otros gastos se registran por sus importes monetarios al ser llevados a cabo. Por ello, todas estas partidas necesitan ser reexpresadas en términos de la unidad de valoración corriente en la fecha del balance, y ello se hace aplicando un índice general de precios. Cifras de ejercicios anteriores. Las cifras comparativas del ejercicio anterior ya están basadas en el método del coste histórico o del coste corriente. Se reexpresarán aplicando un índice general de precios de forma que los estados financieros comparativos resultantes se presenten en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. Cualquier otra información que se ofrezca respecto a ejercicios anteriores se expresará
también en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Para presentar las cifras comparativas de una moneda de presentación diferente se aplicarán tanto el apartado B del párrafo 42 como el párrafo 43 de la NIC 21, efectos de la variación de los tipos de cambio en moneda extranjera. Economías que dejan de ser hiperinflacionarias. Cuando una economía deja de ser hiperinflacionaria y la empresa, por consiguiente, cese en la preparación y presentación de estados financieros elaborados conforme a lo establecido en esta norma, debe tratar las cifras expresadas en la unidad de valoración corriente al final del ejercicio previo como base para los importes vendidos de las partidas en sus estados financieros siguientes. Información a revelar. Se revelará la siguiente información en los estados financieros. A. El hecho de que los estados financieros, así como las cifras correspondientes para ejercicios anteriores, han sido reexpresados para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional y que como resultado están expresados en la unidad de medida corriente en la fecha del balance. B. Si los estados financieros antes de la reexpresión estaban elaborados utilizando el método del costo histórico o el del costo corriente. Y C. La identificación y valor del índice general de precios a la fecha del balance, así como el movimiento del mismo durante el ejercicio corriente y el anterior. Know-how de información financiera en economías hiperinflacionarias. Concepto, objetivos. Concepto. Know-how es del cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso vamos a elaborarlo enfocado a la NIC 29, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. Objetivos. Examinar las bases contables y financieras del tipo de cambio por inflación en economías hiperinflacionarias. Establecer estados financieros en economías hiperinflacionarias. Estrategia. Tasa de inflación, balance general. En esta valoración tomamos las partidas del activo, pasivo y patrimonio con su importe nominal en moneda corriente y su valor transformado a la inflación de cierre según el tipo de cambio de cierre y calculamos el importe global. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balance general, estado de resultados integral, tasas de cierre de cambio inflacionarias a la fecha de balance general, tasas de cierre de cambio inflacionarias mensuales, ERI mensuales. Tasa de inflación, estado de resultados integrales. En esta valoración tomamos las partidas de ingresos, costos y gastos con su importe nominal en moneda corriente y su valor transformado a la inflación del país según el tipo de cambio al cierre y calculamos el importe global. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balance general, estado de resultados, tasas de cierre de cambio inflacionario de la fecha del balance general, tasas de cierre de cambio inflacionarios mensuales, ERI mensuales, estados financieros convertidos. Aquí realizamos la presentación de los estados financieros convertidos a la inflación correspondiente del país y determinamos si ha existido utilidad o pérdida por reconversión y la jugamos contra la utilidad o pérdida del ejercicio. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balance general, estado de resultados integral, tasas de cierre de cambio inflacionario a la fecha del balance general, tasas de cierre de cambio inflacionarios mensuales de ERI mensuales. Análisis. En el análisis, como ustedes pueden ver,
Aquí tenemos las partidas del activo y del pasivo del estado de situación, financiera. Tenemos el importe por el que se debe registrar el balance general desde estas cuentas, la tasa de inflación de cierre o índice de precios, y dividimos el importe para la tasa de inflación de cierre. Lo mismo al patrimonio. Dividimos el importe para la tasa de inflación de cierre. En el estado de resultados tenemos mensualizado los ingresos de enero a diciembre, y lo que procedemos a hacer es dividir el importe para la tasa de inflación de cierre en cada mes. Igual el costo de ventas, el importe dividido para la tasa de inflación de cierre. Para los gastos de administración y ventas, tenemos la división del importe neto para la tasa de inflación de cierre. Para determinar la depreciación del ejercicio, el valor en libros dividido para la tasa de inflación en cierre, y lo obtenemos. Para calcular los gastos financieros, igualmente dividimos el importe para la tasa de inflación de cierre, los ingresos financieros, el importe para la tasa de inflación de cierre, y otros ingresos operativos, que es el importe para la tasa de inflación de cierre, y totalizamos. Y de aquí pasamos a la pestaña de estados financieros convertidos, donde aquí ya se detalla el activo, el pasivo, el patrimonio ya convertido al ajuste del índice de precios, los ingresos, costos y gastos del resultado integral.